Hoy vamos a hablar de contradicciones en gustos literarios. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con un book tag que, la verdad, nuevo no es, tiene ya un tiempo, pero ya sabéis que yo, calma, en la vida con calma. Creo, si no me equivoco, y disculpadme si es así, que es un book tag original de Cloud Reads Book, que como siempre os voy a dejar por abajo el vídeo que yo creo que es original y que después he visto a lo largo de, no sé, es que tiene un año por lo menos ya este book tag, yo he visto a lo largo del año en muchos canales, siempre me ha gustado mucho, pero a mí se me hacía un poco bola porque no se me ocurrían respuestas. Y el otro día de repente lo volví a ver en un canal de algún compi y se me empezaron a ocurrir respuestas y dije yo, ahora voy a grabar yo este book tag. Es un book tag con un poco de salseíto porque se habla de muchas cosas que no te gustan. Así que, por favor, si no coincidimos en las opiniones, como siempre, nos lo tomamos con filosofía, con chill, todos somos amigas. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis apoyar mi contenido dando like al vídeo, suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme un poquito más y además formar parte de la comunidad y acceder a todo el contenido exclusivo que hay por allí, al club de lectura, actividades y muchas cosas. Vamos allá con las premisas y empezamos fuerte porque empieza diciendo: amo este género, pero odié este libro. A mí eso realmente me pasa mucho, porque esta es la pregunta que realmente era más fácil, porque aunque amemos un género, pues siempre vamos a encontrar algo que no nos guste, ¿no? Es que hacía mucho que yo no mencionaba esto, pero sabéis que yo amo el thriller, amo la policíaca, amo el misterio y no me gustan los Carmen Mola. No me han gustado en ningún momento, no me gustaron desde el primer libro, me he leído la primera trilogía, después obviamente no he leído nada más porque de verdad es que no me gustan, y además para mí fue empeorando, o sea, el primero ni tan mal, el segundo uff, y el tercero lo odié con toda mi alma, y claro, es de estos de me siento fuera. Me siento fuera porque están por todas partes, todo el mundo les ama y, a ver, sé que no todo el mundo, ¿vale? Sé que a muchas tampoco os gustan porque, pues, opiniones diversas siempre, pero es verdad que dentro de la comunidad normalmente los amantes del thriller pues suelen tener a Carmen Mola entre sus recomendaciones. Y yo, pues es que no puedo. Pero ciñéndonos a la pregunta, tengo que decir que es eso, que el que odié es el tercero de la trilogía, que es La Nena. Hay un vídeo de hace tiempo por ahí donde yo me quedo a gusto hablando de esta trilogía. No os voy a poner el enlace, pero si queréis buscarlo, podéis. El primero, la verdad es que no me pareció tan mal. O sea, no me encantaron los personajes, pero lo disfruté como thriller y ya está. Pero el segundo ya no me gustó mucho y el tercero lo odié con todo mi corazón. O sea, es que nada tenía sentido para mí en ese libro. Nada. La siguiente premisa es lo contrario, es casi no leo este género, pero amé este libro. En este caso yo me he decantado por buscar algo de ciencia ficción, porque yo creo que dentro de los géneros que sí que me gustaría leer es uno de los que menos leo. Lo tenía fácil porque hace poco, en los últimos años, leí este libro que se ha convertido en uno de mis favoritos, me voló la cabeza, me hizo sentir muchísimo, es un libro muy especial, muy raro también, yo lo sé, pero me gustó mucho y me animó, aunque luego no lo he cumplido tanto, pero me animó a leer más ciencia ficción, sobre todo a leer más autoras de ciencia ficción y autoras más desconocidas que ahora sí que están reeditando, sobre todo algunas editoriales que están un poco más dedicadas a esto, pero que yo no conocía de nada. O sea, yo a Joanna Russ no la había oído mencionar nunca jamás en mi vida hasta que me encontré con este libro y fue un descubrimiento maravilloso. Así que me animó a querer buscar más. Luego, pues ya sabéis, la vida no ha sido así, pero bueno, es verdad que un poquito sí. Oye, estoy al menos abierta a la idea y sí que estoy leyendo un poquito más del género. Amo este cliché, pero odié este libro. Y aquí os voy a mencionar uno de los que leí en el pasado Cozy Win con muchísima ilusión porque iba a ser mi primer libro de este autor y fue una decepción absoluta. El cliché en cuestión son Casas Encantadas, que yo creo que sí que es un cliché, ¿no? O sea, se puede incluso mencionar hasta como género, pero yo creo que como cliché nos vale. Como representación de Casas Encantadas, en el Halloween pasado, en el Cozy Win, yo leí a Richard Matheson con La Casa Infernal, que se supone que es uno de los clásicos modernos más reconocidos dentro del cliché de Casas Encantadas y todo esto, y uno de los que siempre se nos ocurren, ¿no? Lo hayamos leído o no, cuando nos hablan de Casas Encantadas,
decimos, La casa infernal. Y para mí fue una decepción absoluta. Yo no digo que sea mal libro, ni mucho menos, ni nada así. Y además es un autor al que le quiero dar una segunda oportunidad, a ver si encajo mejor con él en otro tipo de historia. Además, tengo compañeras de las que me fío muchísimo y que valoro mucho su opinión, a las que le gusta mucho este autor, por ejemplo, Ivy Clementine, y me da mucha pena que mi experiencia con él no empezara nada bien. Este libro a mí no me dijo absolutamente nada, me quedé completamente fría, no me gustaron los personajes, me parecía que estaba demasiado sexualizado, no me daba miedo, pero tampoco me hacía sentir absolutamente ninguna cosa. Creo que la ambientación está desaprovechada porque yo esperaba más de esa ambientación en la casa y no me gustó, pero en este caso sí que es una de esas decepciones que me da mucha pena porque me apetecía mucho disfrutar al autor, así que espero que próximamente me vayáis a ver leer otro de sus títulos y espero que tener mejor suerte. Repito aquí, por si acaso no habéis prestado atención a la intro, que por favor respetéis siempre las opiniones que sean contrarias a las vuestras, que no pasa nada si a vosotras os gusta un libro y a mí no, o viceversa. La siguiente es: odio este cliché, pero me encantó este libro. Y a ver, aquí odiar es una palabra muy fuerte. Yo lo que creo es que no lo había explorado bien, este cliché. Pero a priori, dentro de la romántica, yo no me considero muy fan del enemies to lovers, que sabéis que es uno de los clichés más queridos dentro de la romántica y de los que se escribe muchísimo. Según yo he ido investigando más y leyendo más cosas, creo que depende, que sí que me pueden gustar algunos enemies to lovers. Pero bueno, cuando hablamos de clichés, creo que es un cliché muy socorrido que todo el mundo conoce y no lo odio, pero comparativamente siempre me gusta muchísimo más, por ejemplo, un friends to lover, amigos a amantes, que un enemigos a amantes. Pero, sabéis que hay una autora que se ha convertido en uno de mis referentes, en uno de mis placeres absolutos dentro de la romántica, en este caso de la romántica de época, que es Lisa Kleypas. Y Lisa Kleypas, en los libros que he leído de ella, en general tira bastante del enemies to lover, de distintas maneras. Yo sé que ahora se hacen muchas distinciones, que no todo es enemies to lover, que de repente salen rivals to lover, que es como rivales a amantes en vez de enemigos. Bueno, entendemos, ¿vale? Enemigos a amantes de una forma amplia. Pero Lisa Kleypas tira mucho de ello, es decir, le gusta mucho el tema de dos personas que en principio no casan, o se odian, o se caen mal, y luego pues pasa lo que tiene que pasar en estos libros. Y sabéis que son de mis libros favoritos de romántica, de lo que he leído hasta ahora, así que estaba bien meterlos aquí. El siguiente es: me gusta mucho este autor, pero no me gustó este libro. Y a ver, no me ha ocurrido tantísimas veces, así que con ese tipo de preguntas yo siempre últimamente recurro a lo mismo y lo siento porque al final siento que tiro mucho hate, pero es que es eso. Bueno, no me ha pasado tantas veces, pero me pasó con Eva García Sáenz de Urturi, que es una autora que a mí me gusta muchísimo dentro de la novela policíaca nacional. Sabéis que adoro su trilogía de La Ciudad Blanca, que ahora ya no es trilogía porque hubo un cuarto libro y ahora ha habido un quinto libro, pero a mí el cuarto libro no me gustó. Y fue una decepción muy grande porque ya digo que soy bastante fan y la trilogía la adoro, o sea, dentro del panorama nacional y de la novela policíaca es de mis favoritas, entonces me sentó bastante mal, pero no por la autora, que no hizo nada mal la pobrecilla, sino que yo no casé con ese libro. No sé qué me ocurrió, igual me pilló con el pie cambiado, no lo sé. Pero el cuarto es El libro negro de las horas y además está ambientado o tiene mucha relación con el mundo de los libros, de los amantes de los libros y de la gente que se dedica de una forma u otra a los libros, ya sea como libreros, como conservadores de libros, etc. Entonces tenía potencial y sé que a mucha gente le ha gustado precisamente por eso, pero a mí me aburrió sobremanera, o sea, me aburrió muchísimo. Y precisamente estos libros a mí me gustan mucho porque normalmente me atrapan mucho, me entretienen, me engancho, vuelo por ellos y con este no pude. De momento es el único de la autora que no me ha gustado, así que sigo amándola y sigo teniendo mucha fe en ella y tengo muchas ganas de leer el quinto libro de la serie. La siguiente es: no me gustan los libros de este autor, pero sí me gusta este. Voy a grabar varios book tags y esta autora va a aparecer más de una vez, así que por favor, no me odiéis, ¿vale? O sea, yo sé que es una autora muy querida, pero no por mí. Entonces, Colleen Hoover. Colleen Hoover, yo me he leído 2 libros y es que montaña rusa de emociones, porque uno me encantó, me lo gocé lo más grande y otro lo odié, es una de mis peores lecturas de la vida, ¿vale? No voy a decir cuál es el que odié, aunque todas lo podéis imaginar o lo sabéis, pero el que sí amé es Verity.
porque yo al menos lo leí como un thriller casi cercano al terror, tiene un mamarracheo delicioso, te engancha a morir. Yo me lo escuché en audiolibro y no podía parar y la verdad es que lo disfruté mucho. Y aunque no voy a seguir recomendando mucho a la autora porque la otra experiencia ha sido muy mala, pues a ver, tampoco le voy a quitar el mérito a ese libro que disfruté tanto. Vamos con la siguiente, que es: amo esta portada pero odio el libro. Y aquí puedo decir que últimamente está saliendo mucho porque, ¿sabéis lo que pasa? Que ya que lo tengo, porque me lo compré en físico, pues al menos le voy a sacar rédito enseñándolo de vez en cuando. Lo último que me dijo de Laura Dave, que ya sabéis que yo lo cogí con muchas ganas porque se supone que era el mejor thriller del año 2021 y no me gustó mucho, pero me encanta la portada, que no tiene mucho la portada. Ya ves tú, pero me gustan los tonos, me gusta mucho cómo han combinado el amarillo con los azules, me gusta mucho el tema de las casas, que a priori era una ambientación del libro que a mí me llamaba y luego pues se queda sin más, pero la portada me gusta. Mira, al menos es lo que me consuela de tener el libro en físico y en la edición grande, porque por si acaso lo queréis probar, que sepáis que este libro ya lo tenéis en bolsillo. Pero no, yo tengo la edición grande. Así que bueno, pues al menos me gusta el diseño. Y la siguiente es lo contrario, que es: odio esta portada, pero amo este libro. Y aquí pues voy a aprovechar para volveros a enseñar la portada más horrenda que hay en mi estantería, pero que sabéis que es de uno de mis libros favoritos. En este caso de Romántica Paranormal, y es que tengo aquí el primero de Cazadores Oscuros de Sherilyn Kenyon, que muy fan de esta autora, pero bueno, esto ya os he enseñado más veces porque es que igual, es que tengo que sacar rédito de tener esto, o sea, esto. Voy a parar ya porque no quiero generaros pesadillas, pero sí, también tiene su gracia tener esto. Pero tengo que decir que, a ver, esta es que es terrible, o sea, esta de verdad es terrible. Pero luego tengo otras ediciones, de las que también podéis encontrar este, que es el primero, que no son tan terribles, porque es que está además en estos tonos ocres, no entiendo nada. Estas son mejores, pero tampoco me gustan. Pero bueno, estas ya entran dentro de este tipo de portadas que hacen, que ya va un poco en cuestión de gustos, pero a mí no me gustan, ya sabéis, las caras, las fotos de personas en las portadas y todo esto. Pero es que estas especialmente es como, o sea, es que estos señores, o sea, no se corresponden con los señores que hay dentro. Tú ves a esta persona y dices, no me quiero enamorar de esta persona, pero luego de la gente que hay dentro, sí, yo os juro que sí. O sea, cero que ver la persona a la que describen después dentro con esto. Nada. Ya casi estamos terminando y quedan dos de las que a mí me parecen más difíciles. De hecho, una de ellas no la voy a contestar. La siguiente es: amo esta saga, pero no me gustó este libro. A ver, yo es que soy muy apegada, ¿vale? O sea, yo soy un poco fan loca. No para afuera, pero sí para adentro. O sea, yo no voy a ser fan loca a lo mejor de un autor y voy a ir ahí a perseguirle y hacerme fotos y tal, porque no, además me da vergüenza, pero sí con los libros. Entonces, como a mí me guste algo, me obsesiono mucho. Y si me obsesiono, es raro que yo le vaya a sacar pegas, que yo me esfuerzo luego para decíroslo o para recomendar bien o tal. Pero yo por dentro realmente estoy amando igual. Pero bueno, yo he hecho un esfuerzo y he decidido hablaros de una de mis autoras favoritas, que sabéis que es Charlaine Harris. Pero Charlaine Harris, aunque yo la amo con toda la pasión de mi corazón y de mi alma, no siempre es brillante. Esto hay que aceptarlo, ¿vale? O sea, a mí me está doliendo el alma, estoy sangrando por dentro, quiero morirme, pero no siempre es brillante. Yo lo acepto. Incluso podríamos decir que entiendo que a mucha gente no le guste para nada por el estilo que tiene y demás. Pero hay dos cosas que sí que puedo decir personalmente y de dos de mis sagas favoritas de ella. Por un lado tenemos Aurora Teagarden, que sabéis que es una de sus colecciones de Cozy Mystery que a mí me gusta muchísimo. El primer libro de esta colección es uno de mis libros favoritos de misterio del mundo. Pero tengo que decir que precisamente como ese primer libro de la colección es tan bueno, o sea, a mí me parece maravilloso, luego la colección decae porque es que no podía ir para arriba. O sea, de una cosa tan genial solo se podía ir para abajo. Y a mí me siguen gustando, aunque cada uno es distinto y tal, pero hay uno que es este de aquí, que es De tal muerto, tal astilla. Si no me equivoco es el quinto, pero a veces me lío con los órdenes. Que no me gusta tanto, porque no me gusta el caso, sobre todo porque no me encanta. O sea, esta autora suele tener un par de líneas de trama
y no me gusta que en este caso no se entremezclan tan bien como en otros libros, y además en este libro lo que pasa es que aparece un niño pequeño, aparece un bebé, y a mí me aburren mucho las escenas protagonizadas por bebés, en plan de cuidar al bebé, el bebé para aquí, el bebé para allá, ay pobrecito que no tiene madre, me aburro. Entonces es mi menos favorito de la saga. Si no correspondiera a esta colección, no sería un libro que no me hubiera gustado, pero ya digo que yo soy muy apegada y simplemente por estar protagonizado por Aurora Teagarden y ser de Charlaine Harris, pues lo necesito amar igual porque si no me salen sarpullidos, pero no es muy buen libro. Y luego tenemos True Blood, que sabéis que una de mis sagas de vampiros favoritas de la vida, y motivo por el que yo empecé a amar alocadamente a Charlaine Harris, pero os saco este de aquí. A ver, tengo un poco de dudas, ¿vale? Es el tercero y os iba a decir que esta saga a mí me encanta entera, pero es verdad que hay un libro en el que pasa una cosa que es muy desagradable, ¿vale? Y que hay que apartarse un poquito y coger aire para seguir tan pitchy. Entonces, es así. ¿Qué pasa? Que no recuerdo muy bien en qué libro pasa. Sé que ronda por aquí. Yo creo que es en este tercero, pero esta saga es tan brutal en cuanto a la acción que tiene, que es que en cada libro pasan tantísimas cosas. O sea, cada libro es como si leyeras 5 libros, porque no paran de pasar cosas, hay 1000 giros, hay 1000 tramas, hay 1000 personajes. En cada libro aparecen nuevos personajes y se mueren otros y... bueno, que es por lo que a mí me gusta, porque es que es muy, muy divertida. Pero luego hace que no te acuerdes bien de qué cosa iba en cada libro, la verdad. Pero yo creo que es en este, que es el tercero, ya os digo, el Club de los Muertos. Pues eso, pasa una cosa que está justificada y que de hecho a mí me gusta cómo se lleva y me gusta que lo que pasa después y todo, pero que es verdad que pasa demasiado pronto en la saga y tú no estás preparada. Quizá todavía no has entendido bien a lo que estás yendo con esta saga y te deja un poco descolocada. Y creo que además es una cosa que hace que mucha gente pueda incluso abandonar la saga. Por ese motivo es como, bueno, yo amo esto, o sea, es mi religión esto. Si tengo que elegir uno de la saga que no, sería este. Espero no estarme equivocando y que de repente de verdad sea este en el que pasa esa cosa, pero bueno, sería este. O en el que pasa esa cosa. Si lo habéis leído probablemente sepáis a qué me estoy refiriendo. Y ya la última premisa es, odio esta saga, pero amé este libro. Yo no, o sea, esta premisa para mí no tiene sentido. Es que si yo odio una saga, no la sigo leyendo. Igual luego en un futuro se me enciende la bombilla y digo, ostras, sí, lo hice con esto y yo qué sé. Pero, a ver, si yo me leo el primer libro de una saga y no me gusta, no continúo. Y ya, como mucho el segundo, que me quede ahí un poco, pero tampoco la odio. O sea, si la odio, no me la leo. Si me quedo ahí de, bueno, no sé si va a mejorar o no va a mejorar, bueno, me leo el segundo, pero ya si el segundo no, ya sí que no sigo con una saga entera, ni de cachondeo. Entonces no tengo respuesta para esto porque es que creo que nunca me ha pasado, es que nunca he seguido una saga que odiara, que no me gustara nada y que en ningún momento me haya gustado y que de repente solo me haya gustado un libro. Así que aquí terminamos el tag con un poco de bajona por no contestar la última, pero es que me apetecía mucho hacerlo, aún no contestando esta, porque tampoco os quería mentir, es que no se me ocurre. Tengo mucha curiosidad, ¿a vosotras os ha pasado? ¿Habéis leído alguna saga completa o muchos libros de una saga que realmente estuvierais odiando y un libro os sí que os ha gustado? Bueno, en realidad me da igual que os haya gustado un libro o no. ¿Alguna vez habéis continuado una saga o leído toda una saga sin que os guste, odiándola? A lo mejor lo he hecho alguna vez y no me acuerdo, no lo sé. Tengo mucha curiosidad, dejármelo en los comentarios y por supuesto podéis dejarme todas las opiniones que queráis, con mucho respeto, por favor, y que ya sabéis que si alguno de los libros que yo digo que no me han gustado a vosotras sí os han gustado, yo estoy feliz porque lo maravilloso de estar aquí y de ser lectoras es disfrutar de los libros, y si vosotras habéis disfrutado de absolutamente cualquier libro, aunque sea uno que yo odie, yo voy a estar feliz por vosotras, así que en ese sentido que tengáis eso claro, porque es lo que os voy a responder si me decís algo al respecto. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por apoyar mi contenido y por charlar conmigo siempre, que me lo paso genial leyendo vuestros comentarios. Nos vemos pronto. ¡Chao!